Como siempre, Dios, frente a este momento declaro con reverencia y humildad mi insuficiencia y mi poquedad, rogando que tú vengas, como lo has hecho por todos estos años conmigo, rogando que en este momento tú vengas en mi auxilio, con el ruego de que las palabras que salgan de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón y de mis diálogos contigo en estos días, sean para gloria de tu nombre y que sean de bendición, de edificación, de salud y desafío para tu pueblo aquí reunido y la gente que nos está viendo por las vías electrónicas también. Amén. Al que ellos veían como derrotado, nosotros lo vemos como victorioso. Al que ellos veían como humillado, nosotros lo vemos como exaltado. Al que ellos veían aplastado, nosotros lo veíamos levantado. Al que ellos veían como herido, nosotros le veíamos sanando heridas. Al que ellos veían como abatido, nosotros lo veíamos consolando. Al que ellos veían como muerto, nosotros lo veíamos dando vida. Al que ellos veían crucificado, nosotros lo veíamos a él crucificando el pecado de otros y de otras. Al que ellos veían como acabado, nosotros lo veíamos comenzando una nueva era. Una de las canciones emblemáticas de la canción latinoamericana de contenido dice que la era está pariendo un corazón. Jamás, sin quitarle nada a la belleza de esa canción, nosotros los creyentes le añadimos que la cruz está pariendo una nueva era, que la cruz está pariendo un tiempo nuevo, la puesta en escena de un modelo, del modelo de una nueva humanidad, de una nueva manera de ver la vida, de una nueva manera de relacionarse con Dios. Por eso siempre tienen tanta vigencia y en ocasión del día de hoy, aquella expresión del profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Pero al mismo tiempo reconocemos con el profeta, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y por eso, mientras ellos veían lo que veían, y posiblemente si nosotros hubiéramos estado allí también hubiésemos visto lo mismo, Dios estaba viendo otra cosa. Y por eso ahora nosotros podemos comprender que sí, Él llevó nuestros dolores, y podemos decir que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No nos podemos cansar de admirar y de disfrutar y de hacer nuestro el hecho que la forma en que Jesús asume la cruz, que la manera como Jesús decide enfrentar la cruz, que la manera en que Jesús armó su conciencia y su voluntad para no el tener el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino estar dispuesto a despojarse de sí mismo. Y tomando la forma de siervo, ser semejante a cualquiera de nosotros. Y no solamente eso, sino hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como dice el profeta Isaías más adelante en esa lectura que Nidia leyó, de estar dispuesto a ser contado entre los malhechores, de estar dispuesto en ser contado entre los malditos, y no cualquier maldito, sino incluso los que eran vistos como malditos por Dios. La forma en que Jesús asume y opta por acercarse y por enfrentar este evento es lo que nos permite a nosotros tomar todo lo que pasó allí y entender que todo aquello en lo que se estaba manifestando la maldad, la intriga, la trampa, la corrupción, el engaño, las acusaciones falsas, allí donde había un justo que estaba asumiendo en sí el castigo de todos y de todas, todo eso es lo que plantea frente a nosotros la hermosa posibilidad, hermanos y hermanas, de que nosotros podamos ver en la cruz un espacio y un evento de redención para el ser humano. En estos días escuchaba a alguien entrar en una discusión y parece ser que en el contexto de ese diálogo o de esa discusión estaba muy marcado por gente joven. Y con lo que escuché, sin entrar en el detalle para no tomar indebidamente tiempo en este momento de eso, después si a alguien le da curiosidad me puede preguntar, pero en este momento no. Pensé, sin dejar fuera a nadie, dedicarle unas pequeñas líneas a todas las personas jóvenes que pudiesen estar en esta mañana aquí, los que nos puedan estar escuchando por las redes sociales. Y
Y no importa a fin de cuentas la edad que tengamos, el que quiera aprender siempre aprende algo. Escuchaba una discusión que por lo que voy a decir ahora usted se puede imaginar por dónde venía. Jesús fue crucificado por orden del gobernador Pilato. Que estaba, como solía ocurrir en esta época de la Pascua en Jerusalén, estaba presente allí en Jerusalén para prevenir y para aplacar los disturbios que podía suscitar la fiesta de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua no podemos desligarla de este evento porque es una fiesta con un contenido particular, es una fiesta para evocar, para celebrar cómo se tradujo en un proyecto histórico concreto aquello que Dios le comunicó a aquel líder llamado Moisés y que a su vez le pidió que fuera a decírselo al faraón: deja a mi pueblo ir. Así que estaba allí Pilato para prevenir los disturbios que pudiera suscitar esa fiesta de la Pascua, por si acaso a alguien se le ocurría pensar que en aquel momento histórico alguien iba a querer actualizar ese evento histórico de la Pascua, mostrar que ellos estaban allí con el poder en su control. Y lo que quiero, estas líneas quiero dedicar a todo el mundo, pero particularmente a los jóvenes, es que no se enreden en discusiones estériles con nadie, porque esta condenación por Pilato está atestiguada por diversas fuentes antiguas e independientes. Y es probablemente el hecho históricamente cierto, el hecho mejor establecido, con mayor certeza y certidumbre establecido de la vida de Jesús. Que Jesús fue crucificado, que fue ordenada su crucifixión, que hubo un proceso y que fue ordenado que se crucificara por Pilato. Y digo esto, hermanos y hermanas, porque una de las grandes bellezas, y me permito usar esa palabra en medio de una escena tan difícil como era la cruz, de que todos los estudiosos judíos, cristianos y de cualquier procedencia admiten ese hecho. Yo sé que mucha gente no lo necesita, pero yo lo voy a decir como quiera y para efectos de la gente que también nos está viendo por internet, que a lo mejor les pueda hacer algún bien. Si los primeros cristianos confiesan la crucifixión de Jesús, es porque ese acontecimiento tuvo lugar. ¿Y sabe por qué tuvo lugar? Porque nunca, y esto es para que usted le dé contenido y peso a su fe, y para que usted también entienda las cosas que creemos, por qué las creemos, nunca los partidarios o los adeptos de un nuevo culto o de una creencia que pretendiese ganar arraigo, en este caso en particular, entre judíos o entre gentiles, como ocurrió eventualmente con el cristianismo, con la fe cristiana, perdón. Nunca a los partidarios de un culto nuevo que estarían tratando de comunicar una creencia se habrían inventado un derrotero para su Mesías que chocara tanto, que alejara tanto, que espantara tanto a judíos así como a gentiles.
Nunca se les hubiese ocurrido, porque ninguna esperanza judía, ni ninguna esperanza de ningún otro pueblo cercano a los judíos en ese momento, escuché bien para que aprenda esto si no lo sabía, ninguna esperanza mesiánica judía ni ningún otro pueblo contemplaba la muerte, aunque fuera la muerte redentora de un Mesías, y muchísimo menos. Y aquí es que está el escándalo. Y por eso cada vez que los Viernes Santos cantamos "Oh, yo siempre amaré esa cruz", todos los Viernes Santos que cantemos ese himno, una vez más voy a sentir la misma sacudida de la vez anterior. Porque muchísimo menos se podía contemplar y se podía concebir la muerte en el patíbulo de la cruz. Y como el que busca, ¿qué pasa con el que busca? Encuentra. Hubo que meterse en estos días de cabeza al texto bíblico una vez más para poder responsablemente pararnos en este púlpito. Y escuchen nada más y nada menos lo que dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 21. En la disposición de algunas leyes de la época. Esto es para que entiendan por qué a nadie se le hubiese ocurrido que para avanzar la causa de su creencia hubiese estipulado, no me pierdan el hilo, hubiese estipulado que su Redentor había tenido una muerte expiatoria y mucho menos en la cruz. Lo que le da fuerza al evento histórico de que Jesús fue condenado a muerte en la cruz por Pilato. Para que no nos pongamos a bobear con eso. Si alguno, escuche, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Y oiga, porque aquí es que viene el cierre de oro. Porque maldito por Dios es el colgado. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Lo oyó o se lo repito? Si lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Díganme ustedes si un grupo de judíos iban a pretender que su causa avanzara proclamando la muerte en cruz de su Mesías con esta visión del mundo que tenían. Pero cierto que para nosotros no es tan importante establecer la historicidad del hecho de la cruz. Aunque nos ayuda a reforzar el entendimiento que tenemos sobre lo que ocurre en este momento, en este tiempo que estamos evocando y celebrando. Es que en ese texto del Deuteronomio se abre otra puerta importante que nosotros tenemos que explorar.
el colgado es declarado un maldito por Dios. ¿Y cómo es posible que dentro de la misma lógica religiosa que concebía este tipo de precepto de esa manera, y que quiere decir lo que el mismo texto nos está diciendo, que al ver a Jesús en la cruz, todos los que estaban gobernados por este tipo de visión, que eran lo que estaban viendo en la cruz, que era lo que muchos de ellos podían estar viendo en la cruz, al Hijo de Dios, al elegido de Dios. Si la propia visión que ellos habían cuajado en la forma y manera en que ellos habían ido interpretando la revelación de las cosas hasta ese momento les hacía ver que el que estaba colgado en un madero era un ¿qué? Suena duro, pero es lo que está en el texto. No pelee conmigo, está en el texto. Era un maldito por Dios, lo dice el texto en Deuteronomio. Perdón, hermano, pero me voy a quitar la cosa esta. El botón también voló. Ahora estoy en mi asunto. Es que a la tarde voy para la iglesia católica de Sierra Bayamón otra vez y me quise ver así medio. Para pasar medio desapercibido. Y yo les voy a pedir a los que piensan o saben este cuento, esta historia, este argumento lo saben de memoria, que tengan paciencia. Con aquellos que tal vez estamos reconociendo que no tenemos todavía toda la verdad, porque no se trata de poseerla, sino que se trata de una búsqueda. La belleza con la verdad es no creer que uno la posee, la belleza con la verdad es que uno siente que uno está en búsqueda. Y si era un maldito por Dios, ¿cómo es que a la fe cristiana se le ocurre decir Evangelio 101, hermanos? Por eso los que quieran apagarse un momentito, porque ya creen que se saben esto, pues usted se apaga un ratito y deja a los que quieren aprender y a los que están por las redes sociales viendo, para que entiendan por qué nosotros decimos y predicamos lo que predicamos. Al encontrarme con ese texto en Deuteronomio, entonces viene la pregunta que me hago yo pensando como alguien que desea entonces entender la fe. Y me hice entonces yo la pregunta, ¿qué yo le contesto a una persona que me diga, con razón, cómo es posible que dentro de esa misma lógica en la que vivía Jesús como judío, como Galileo, cómo es posible y por qué es que la fe cristiana alega que en la cruz de Jesús hay eso que se llama la salvación del pecado? Esto soy yo poniéndome en los zapatos de otro. ¿Cómo es posible de hablar de uno que salva si al estar en la cruz el propio texto bíblico lo declara maldito por los hombres? No, maldito por Dios. Es posible que todos ustedes hayan hecho esa pregunta y se la hayan contestado 1000 veces, ¿verdad que sí? Pero para la gente que se la ha hecho por primera vez en estos días o en el día de hoy,
Aquí va un humilde intento de compartirles el contenido y la razón por la cual nosotros afirmamos que en la cruz de Jesús no solamente se opera eso que genéricamente y a veces como un cliché hablamos de la salvación, sino que nosotros hablamos de la salvación del pecado. ¿De qué pecado estamos hablando? Esa visión del Deuteronomio se va a ampliar y se va a explicar en distintos libros de la Biblia. Con una cosa que se llama la lógica, el pensamiento, el entendido, la lógica de la retribución. Voy a usar el lenguaje más sencillo que pueda, hermanos y hermanas. En la lógica de la retribución, recuerden que es la pregunta, ¿por qué rayos es que ustedes los cristianos se toman la atribución de decir que esa cruz, del que ustedes tienen como centro de su fe, es la fuente de la salvación? Hay varios ángulos, pero un ángulo principalísimo es este. Eso que está ahí en el Deuteronomio refleja lo que era la lógica de la retribución. Y la lógica de la retribución establecía como principio, como norma para entender la realidad, que a la persona que era justa, que a la persona que era buena, todo le iba ¿qué? Todo le iba bien. Pero no era meramente que le iba bien, sino que le iba bien como un designio divino por ser alegadamente una persona buena y una persona justa. Que el hombre que se casara, para ponérselo en arroz de habichuela, que el hombre que se casara con una mujer y la mujer que se casara con un hombre y lograban tener hijos, y particularmente hijos varones, esa era una marca de la bendición de Dios como premio a que eran personas piadosas y personas buenas y personas justas. Esa lógica tenía otra ¿qué? Ahí había otra ¿qué? Había otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda establecía que a toda persona injusta, a toda persona alegadamente malvada o con alguna marca en su vida que diese a entender que había un mal presente explícito u oculto en su vida, le iba ¿cómo? Le iba mal. Y al igual que en la otra cara de la moneda, no era meramente que le iba mal, sino que le iba mal como una determinación de Dios, como un designio de Dios, como castigo y como señal de juicio por su alegada maldad. Entonces, ahora usted empiece a hacer la lista y usted empiece a mirar a Jesús en sus distintos escenarios para que usted entonces entienda lo que está pasando. Y no voy a ser exhaustivo. Todas las mujeres estériles, todos los matrimonios, en la visión de ellos, mujeres estériles, ¿verdad? A lo mejor eran los hombres los que eran estériles, pero la Biblia siempre dice que la mujer es la que era estéril. Los matrimonios que no podían tener hijos, los que no lograban tener hijos varones, los que se ganaban el sustento diario haciendo trabajos que eran vistos en la sociedad como trabajos de categoría inferior. Yo sé que esto no es entretenido, pero es para que entendamos la grandeza de lo que está pasando aquí en la cruz. Estoy bien consciente que esto no es entretenido.
es formativo. Y a veces los procesos de formación pueden ser un poquito engorrosos. Pero es para que le metamos el hocico y el diente a la fe que tenemos, para que la entendamos mejor y la valoremos más. Y la vivamos con mayor cabalidad y con mayor integridad. Todas las personas enfermas, los leprosos, los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, los epilépticos, todas las escenas en la Biblia en las que Jesús se encuentra con alguien en alguna situación de desventaja, que eran vistos por la sociedad como personas cuya desgracia respondía a su pecado y por ese pecado había ese juicio de Dios. Todas esas personas en esa visión eran tenidos como proscritos por Dios, como abandonados por Dios. Por eso es ahí entonces es que podemos entender el sentido no solamente para él, sino para los que estaban allí, que tiene aquella expresión de Jesús en la cruz tomada del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque allí el que está abandonado es ¿quién? Allí el que está abandonado es el justo. Es el que según la visión que la propia Escritura hace que en nosotros nazca acerca de él, aquel que se hizo pecado, pero no conoció qué. Aquel que se hizo pecado, qué cosa más maravillosa. Aquel que se hizo pecado, pero que no conoció pecado. Así que cuando nosotros nos atrevemos a abrir la boca y ábrala para decirlo sin miedo, cuando nosotros nos atrevemos a decir que en la cruz, me tengo que quedar pegado de la cosa esta, ¿verdad, Juan Carlos? Para que se oiga ya, el caso es nada. Cuando nosotros decimos que desde la cruz y que en la cruz se opera eso que nosotros llamamos la salvación, es porque en la cruz la encarnación del propio Dios, la encarnación plena de Dios, la manifestación máxima del amor y de la bondad, de la naturaleza de Dios, hecha carne, habitando entre nosotros, asume y toma el lugar de los que supuestamente eran malditos. ¿Por quién? Por ese mismo Dios. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de la salvación del pecado, estamos hablando de ese pecado que es como un germencito que viene por aquí, que nos destruye a nosotros mismos y que destruye cualquier posibilidad de convivencia sana, porque es el pecado de la autojustificación. Porque en la medida en que yo sienta que a mí me va bien y que yo estoy bien, en esa lógica de la retribución, ¿qué significa eso? Que yo soy un bendecido por Dios porque yo soy bueno. Porque yo soy justo, porque yo soy santo. ¿Por mis propios qué? Por mis propios merecimientos. Y a lo mejor algunas de las personas que están aquí no tienen la suficiente edad todavía para comprender esa parte, pero vivir creyéndose que uno es eso por los propios merecimientos de uno de esa forma, perdónenme esta expresión de este pastor, puede ser la cosa más satánica y más diabólica que más destruya la vida de una persona. Y sus posibilidades, eso es de lo que estoy hablando. Puede ser, y lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo,
que uso este lenguaje con tanto cuidado, lo estoy diciendo yo y me hago responsable. Puede ser la cosa más diabólica y más usted quiere hablar del diablo, esa es la cosa más diabólica y más satánica que puede haber. ¿Quieren hablar de eso? La gente que le encanta hablar de eso y que en cualquier lado lo ven, pues ahí es que está, ahí sí está. Lo voy a volver a repetir, esa es la cosa más diabólica y más satánica que hay. Porque no solamente me pongo yo en un lugar en el que realmente no estoy, sino que eso, sino que yo siento que eso me da permiso para poner a los demás en qué. ¿Lo van viendo? Para yo poner a los demás en el lugar que yo creo que los demás están. A ver si no lo había entendido así usted antes o no lo había visto así usted antes, para que lo entienda. Porque en esa lógica, así era que operaba la cosa. ¿Y qué hizo Jesús? No solamente en la cruz, tomando el lugar de todos los que eran vistos como despreciados por Dios, sino la locura mayor que hace que ahora mismo yo me vuelva a tirar de rodillas delante de este Dios. No puedo hacerlo porque estoy hablando con ustedes, pero me tiraría de rodillas otra vez en ese altar, porque Dios ocupó el lugar de los que eran vistos como malditos por Dios. Y de esa forma derrotó esa lógica. Y no solamente derrotó esa lógica como una cuestión teórica, sino que le dio entonces a todos esos que eran vistos o se veían a sí mismos como malditos por Dios, como lejos de Dios, como marginados por su tiempo y por la visión de ese Dios, les da a esa gente, les provee a esa gente la oportunidad de sentir que ellos también tienen el mismo espacio y la misma dignidad frente a ese Dios. Y por eso es que nosotros hablamos de la salvación. Para unos y para otros, y en el caso de esos otros, porque Dios, en la persona de Jesús, Él mismo se encarga de derrotar esa lógica. Allí estaba el Dios abandonado por Dios. Y yo no sé si usted me está queriendo entender, pero por eso nosotros podemos levantar las manos y sentirnos libres. Se quería hablar de la libertad el domingo pasado, pues yo me robo un momento. Eso es parte esencial de lo que significa ese acto de liberación. Que en la cruz Jesús nos muestra a todos y a todas ese grado de liberación, ese grado de libertad, ese grado de salvación que Dios opera, porque Dios derrota y echa por la borda esa lógica que marcaba la vida de esa manera para decir que todos tenemos igual acceso a la gracia de Dios. Un Dios en el lugar, un Dios puesto en el lugar de los que supuestamente eran malditos y abandonados por ese mismo Dios. Y por eso es que todos en la cruz, escúcheme bien para que lo haga suyo, todos en la cruz hemos sido reivindicados por la gracia del Señor. La explicación es puede ser mucho más larga, puede tener mucho más puntos, pero no hay tiempo hoy para eso. Tiene otras cosas bellas también. Pues claro, entonces que eso nos ayuda a entender. Fíjense que a veces predicamos, y son válidas las dos, para el que le guste seguir esa secuencia del pastor. A veces predicamos desde los actos de la vida de Jesús, las opciones, los dichos, las cosas que hizo, la manera en que encarnó su ministerio hasta llegar a la cruz. Hoy estoy yendo al revés. Si me sigue, hoy estoy yendo al revés.
para variar un poco la cosa, porque son demasiados Viernes Santos predicándole, ¿verdad? Así que hoy estamos en una ruta distinta. Por eso lo que voy a decir ahora. Eso es lo que nos ayuda a entender por qué este Jesús, al que Nidia y yo y todos los que estamos aquí decimos seguir, y que cada vez que pienso más lo que es la fe que un día decidí profesar, como se los he confesado cándidamente a ustedes, cada vez estoy más decidido de vivir por esta fe hasta el día de mi muerte. Y tal vez por eso es que me cuesta un paréntesis, esto es un paréntesis para mí mismo, por eso es que me cuesta tanto trabajo ver a la gente, por eso es que me cuesta tanto trabajo, es una confesión, por eso es que me cuesta trabajo ver a la gente que ha conocido esta fe, vivirla de forma tan inconsistente y tan blandengue. Por eso confieso en eso mi defecto, mi incapacidad para entender eso. Porque a lo mejor el que está mal soy yo. Posiblemente el que estoy mal soy yo. Por eso es que no puedo manejar ese ir y venir de la gente que estoy hablando de la gente que ha conocido esta fe. Y que después da lo mismo vivirla, que no vivirla, que cómo vivirla, que vivirla a medias, que vivirla tibiamente, no. Es una cosa que yo, ustedes me ayudan y oran por mí, porque el que está mal soy yo. Es una cosa que yo no la puedo entender. Confieso que no la puedo entender. No se lo digo a la persona, ¿verdad? Ni la maltrato con eso. Soy yo el que no puedo manejarlo. Eso que yo acabo de decir, de esa lógica puesta al traste, con la lógica de Dios que derrota el pecado, el verdadero pecado que es ese, que es la raíz de los demás pecados. Y vuelvo otra vez a aludir al joven rico. El muchacho era bueno y dijo, maestro bueno, y yo he hecho esto y he hecho aquello, y Jesús le dice, Jesús lo miró y le dijo, papá, pero es que no se trata de... Es que no se trata del catálogo de vicios y virtudes que tú creas o que tú alegues que tú tienes. Ese no es como centro de vida, ese no es el issue. Es lo que Jesús le dice al joven rico. Ese no es el meollo, ese no es el baile de la cosa. Ahí no es que está el son del asunto. Eso es lo que nos ayuda a entender, y ahora voy a leer algo para avanzar. El por qué Jesús adoptó una conducta que a la gente de su tiempo, lo vemos en la Biblia todo el tiempo, ¿por qué Jesús adoptó una conducta que a la gente de su tiempo le parecía extraña y provocativa? ¿Por qué Jesús rompía constantemente los códigos de comportamiento vigentes en aquella sociedad? ¿Por qué se le veía en su cotidianidad rodeado de gente indeseable? ¿Por qué conversaba y se dejaba ver públicamente con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con mendigos, con hambrientos, con enfermos, con gente que era esquiniada, con gente que era ninguneada? ¿Por qué a este hombre se le ocurría tratar públicamente con mujeres y las recibía como sus discípulas? Según nos narran los evangelios, particularmente el evangelio de Lucas, para aquellos de ustedes que les puede interesar. ¿Por qué tenía una actitud particularmente tierna y acogedora hacia los niños? Claro, no era una conducta arbitraria. Escúcheme bien, no era una conducta arbitraria, no era una conducta al azar.
Su intención clara y decidida, como humildemente se los propongo, su intención clara y decidida era hacer ver y entender a todos y a todas los que les rodeaban, de manera explícita, de manera gráfica. Quería hacerles entender y ver a todos y a todas que el reino de Dios es un espacio en el que se abre una puerta para todos y para todas, sin excluir, ni marginar, ni invisibilizar a nadie. Por eso entonces, volviendo a la cruz, en la cruz Jesús incluye, por eso nosotros lo podemos, Jesús incluye y hace lugar, ya no como maldito por Dios, porque este era el Hijo de Dios en quien él tenía complacencia. Ahora Jesús hace lugar para todos aquellos que eran vistos de esa manera, pero que ahora descubren que a los ojos de Dios su integridad, su dignidad y su valor ha sido reivindicado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo creo en esta cruz. Entre muchas otras razones, por eso creo en esta cruz. Todos los que son excluidos son incluidos. A quienes se pretende poner al margen, Jesús los pone en el centro de la noticia de Dios al asumir la cruz. Entendamos eso, al asumir la cruz, todos los que querían ser excluidos, Jesús los incluía. Todos los que pretendían ser marginados, Jesús los pone en el centro. Todos los que pretenden ser invisibilizados, Jesús les da presencia. Jesús los llama por su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que en todo esto hay un issue de poder. Por eso es que en todo esto hay un issue de poder. Anoche hacíamos un ejercicio maravilloso de leer en el Evangelio de Lucas los relatos de la pasión. Y yo les invito a que lo hagan, no hay tiempo ahora, que ustedes vean porque si bien es cierto que ese traqueteo y esa manipulación que hay, porque la hay, ese traqueteo y esa manipulación en el juicio de Jesús y que los evangelios lo narran claramente, claramente. Y como yo respeto la integridad del texto bíblico, tengo que incluir eso también en mi lectura, porque eso está ahí y por algo está ahí. Que si Pilato lo agarró y no encontraba cómo meterle mano a lo del hombre porque le tenía miedo al pueblo, porque veía que tenía el favor del pueblo, pero tenía encima a los religiosos. Se entera que Herodes está por ahí, se agarra de un issue de jurisdicción para decirle, pues mándaselo a Herodes porque este es Galileo. Todo ese traqueteo y esa manipulación que está ahí, ¿verdad? Y esos dos que eran enemigos, el texto dice una cosa que es fascinante, ¿verdad que sí? Que es fascinante, es fascinante. Es fascinante los acomodos de estos gángsters que están en el poder. Es fascinante. Dice cómo aquel día, luego de que ocurrió eso, ¿qué pasó entre ellos dos? Ven acá, Nidia. No vengas acá nada, lo digo figurativamente. Ven acá, Nidia, porque no nos podíamos ver y de momento estamos holding hands. Ese traqueteo burdo del poder.
Y cómo el asunto de la acusación, los judíos se dan cuenta que la acusación religiosa no basta para que lo maten. Y entonces Pilato dice, pero es que yo no he hallado qué. Ahí es que Pilato, para que ustedes lo entiendan, es que yo no hallo mal en este hombre para matarlo. Pero ustedes siguen con la... No diga eso, Erazo. Siguen con la maja, usted es un anciano de la iglesia. Siguen con la majadería de querer matarlo. Pues entonces vamos aquí a hacer una transacción y una negociación pública. ¡Wow! ¡Qué democrático el hombre!, ¿verdad? Vamos a hacer una transacción pública. Como se supone que yo en la fiesta suelte a alguien, entonces trae a un nene. ¿Ah? Trae a un ejemplar de allá de las cuadrillas. ¿Ah? Un bebé. Un ternerito. Y ya ustedes conocen la historia. Toda esta escena es una escena en la que está envuelto el poder. Y el punto es, para ahorrarnos otras cosas, que mientras todo lo que ocurre en los diálogos y en las expresiones hacia Jesús hablan del poder para castigar, para oprimir, para vejar, para humillar, para alardear de una superioridad incuestionable. Para usar el poder como un culto al ego. El poder como un ejercicio idolátrico. Por eso es que yo me abrazo a Jesús cuando lo estaban invitando, diciéndole, sálvate, sálvate a quién. Sálvate a ti mismo, juega para ti. Opera la cosa para ti. Sálvate a ti mismo. Mientras ese poder se estaba manifestando allí, allí también había otro poder. Allí estaba el poder que ni castiga, ni oprime, ni veja, ni humilla, ni alardea. Allí Jesús utiliza el poder que le había sido dado del Padre. Y si alguien no ha recibido esto como una verdad para su vida, se la comparto una vez más. Si es que eso ocurriese con alguien aquí presente o con alguien que nos esté escuchando por las redes sociales. A usted le decimos que Jesús utilizó el poder no para ninguna de esas cosas, sino que Jesús utilizó el poder para perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús utilizó el poder para provocar encuentros edificantes y encuentros de vida, encuentros de bendición. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Jesús utilizó el poder para posibilitarle un camino nuevo a aquel que estaba crucificado junto a él y que le pidió una oportunidad. Allí estaba el poder de Dios para dar una oportunidad. Y el poder de la forma más visible y más ostensible cuando se rasga el velo del templo. Pero se rasga el velo del templo no para hacer un espectáculo de fuerza ni de mollero divino. Se rasga el velo del templo declarando que en su muerte quedaban derribadas todas las barreras que imposibilitaban que cualquier ser humano sintiera que podía tener acceso a Dios. Se rasga el velo del templo para mostrar que en su muerte, repito, quedaban derribadas todas las barreras para llegar a Dios.
utiliza el poder para derribar toda barrera que hacía que alguien se sintiera lejos de Dios. Y yo me imagino a Jesús y a Dios que está bien ocupado, pero yo sé que se toma su tiempo para mirar a Puerto Rico. Yo sé que nosotros le interesamos también. Y me imagino a ese Dios encarnado allí desde la cruz, enfrentando el poder de su amor, el poder, el deseo de dar vida plena. El poder de su proyecto para que todos y todas veamos la clase de vida que Él nos quiere dar. Y me imagino a Jesús desde la cruz, mirando hacia Puerto Rico y viendo a los que enriquecieron sus arcas personales mientras se ahogaba al país en deudas impagables. Me imagino en este tiempo la confrontación que hay entre el poder de la cruz que pretende echar luz sobre toda realidad para que vivamos con la verdad que liberta. Me imagino el poder de esa cruz queriendo echar luz sobre nuestro país, enfrentándose a las gestiones para encubrir y para esconderle al país la verdad sobre cómo hay gente que mientras los demás nos preocupamos y desesperamos de ver la incertidumbre que asoman, ellos tienen sus estilos de vida muy bien asegurados. A los que tienen sus intereses asegurados dentro de este esquema de un limbo existencial por la indefinición en la que vive el país. Yo me imagino a Jesús y el poder de ese amor enfrentado con las decisiones administrativas irresponsables, mezquinas, las decisiones corruptas de aquellos que se han alternado en el poder en Puerto Rico desde hace muchísimos años. Porque así como en el año 30 o en el año 33 de la era común, allí estaba la cruz de Cristo tratando de echar luz sobre aquel mundo de tinieblas que estaba alrededor de Él. Yo no sé usted, pero yo tengo la fe de que hoy la cruz de Jesús también quiere echar luz sobre las tinieblas de nuestro país. Y eso, por ser suavecito, mencionando solamente algunas de las tinieblas, suavecito, para que a nadie le vaya a dar rash. Yo me imagino a Jesús en la cruz, mirando, en el caso de quienes la amamos, por razones biográficas, históricas,
y también por una cuestión de principio de cómo se construye un país, me imagino que la cruz de Jesús también quiere echar luz sobre un país que ve en riesgo el proyecto educativo más importante que tiene este país, que es su universidad pública. Entonces la pregunta de los cristianos que pretendemos vivir con responsabilidad nuestra fe es, que pretendemos vivir con integridad en el tiempo que nos toca vivir la fe que decimos profesar, ¿con qué otras cosas está chocando el poder del amor y el deseo de echar luz sobre las tinieblas de la cruz? ¿Con qué otros elementos? ¿Con qué otras cosas? ¿Con qué otras experiencias? ¿Con qué gente está chocando el poder de la cruz? Está confrontando el poder del amor y de la luz de la cruz. ¿Con qué poderes que pretenden negar lo que la cruz quiere hacer? Es una pregunta que se la dejo ahí a ustedes para que mientras se comen el pescado ahorita, pues la piensen, si para algo sirve. Una pregunta sencilla, sencilla. Si nosotros decimos que la cruz de Jesús está echando luz sobre la realidad de la tiniebla, del pecado, de la muerte, del dolor, de la miseria, de la incertidumbre, que causan esos mismos que lo llevaron a él a la cruz, ¿no será bueno que nosotros nos preguntemos con qué poderes de tinieblas está chocando hoy la luz que de la cruz quiere salir? Es una preguntita que yo me hago, sencilla, suave. Sin dejar de mirar mi propia vida. Porque si no soy capaz de mirar mi propia vida, mi fuero interno, de nada me sirve. ¿No será bueno que cada uno de los que estamos aquí, no importa el tiempo que digamos que tengamos en la fe, y que hayamos alegadamente conocido al Señor, empezando por mí, no tendremos que preguntarnos, no tendrás que preguntarte tú, o me tendré que preguntar yo, sobre qué tinieblas de mi vida la cruz de Jesús se levanta para echar luz? ¿Qué cuartos oscuros quedan en mí? ¿Qué espacios sin confesar? ¿Qué lugares inéditos? ¿Qué pasillos escondidos yo todavía tengo que permitir que la luz, que el poder de la luz de la cruz se confronte con ellos? Para que también en mí siga ocurriendo esa transformación que la cruz pretende hacer en cada hombre y en cada mujer. Otra preguntita, ¿verdad? Esa es para ti y para mí. ¿Cuáles son los espacios nuestros? ¿Cuáles son los poderes obrando en mí que todavía están chocando con los poderes, con el poder de la cruz? El que esté libre de polvo y paja, no le haga caso a esta pregunta, pero los que conocemos los que estamos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra naturaleza contradictoria, nos hacemos la pregunta. ¿Hay alguien que hace la pregunta conmigo? ¿Qué asuntos, qué tinieblas de mi vida todavía tienen, qué poderes de tinieblas en mi vida todavía tienen que ser confrontadas con el poder de la luz de la cruz?
Eso a fin de cuentas, hermanos y hermanas, para que no usemos el nombre de Dios ni de Jesús en vano. Por eso tiene que empezar por uno mismo. Y la pregunta en esta hora es esa. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que sienta o descubra la necesidad de que el poder del amor y de la luz de la cruz confronte su ser interior? Y que esa pregunta le permita la maravillosa oportunidad de descubrir la oportunidad que hay de permitir que esa luz de la cruz entre en la vida de uno. Y la transformación que es capaz de obrar. Y descubrir que el poder que nos es dado en esa transformación es el poder que utilizó Jesús también para amar, para perdonar, para reconciliar, para sanar, para libertar, para provocar encuentros. Ese es el poder que nace de la cruz para ti, para mí. Por eso es que Jesús dijo con razón: yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier clase de vida. No es una vida de baratillo. No es una vida que se consigue comprando cualquier producto genérico. Es que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como. Y para que sea una vida abundante, para que sea una vida fructífera, para que sea una vida plena, para que sea una vida que rebose. No importa cuáles sean las circunstancias que nos rodeen. El creyente que tiene esta experiencia experimenta. El creyente que tiene esta experiencia, siente que en su vida hay plenitud. Y hay proyectos, y hay vocación, y hay esperanza. Y hay porvenir, y hay futuro. Por eso es que nosotros seguimos creyendo que en la cruz se opera la salvación. De eso es de lo que estamos hablando. No es de un meteorito que está pasando por allá para ver si te enganchas en él. No. Es que eso se hace accesible aquí y ahora para ti y para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguna persona en este lugar que hace suyo ese llamado, porque quiere descubrir cómo el poder que nace de la cruz trae luz sobre su vida entera, trae la posibilidad de transformar su vida entera para que usted descubra lo que es vivir, la maravilla y el milagro de vivir a plenitud esa fe. Queremos tener un momento para orar por usted. Si hay alguna persona que ahí en su foro interno le diga: Señor, yo necesito darme la oportunidad de que la luz de la cruz, el poder del amor de la cruz venga a confrontar mi vida, venga a sanear mi vida, venga a darle plenitud a mi vida, venga a darle sentido a mi vida, venga a darle brújula a mis pasos. Yo le suplico encarecidamente que no deje pasar por encima de su cabeza esta oportunidad, y esta oportunidad la meta en su cabeza y en su corazón, porque me atrevo a decir que Dios le está invitando a que así lo descubra. Donde usted esté sentado o sentada, queremos tener un momento para orar por usted. Si hay alguien que quiera hacer suyo ese reclamo a Dios, ese llamado, ese reclamo de Dios, ese llamado que Dios le hace, ahí donde usted está sentado, o que en algún momento usted abrazó la fe, pero ha permitido que otras cosas ocupen el lugar que la fe siempre debió ocupar, y ve en esta mañana un espacio de
reapertura, de reencuentro, de oportunidad renovada. Donde usted está sentado o sentada, yo le voy a suplicar que usted levante su mano, que lo único que queremos hacer es orar por usted. La iglesia, les ruego a la iglesia que me acompañe en este momento en oración, intercediendo para que la gracia de Dios fluya a favor de todos y de todas. Si hay alguien que desea que la luz de la cruz venga a alumbrar su vida, donde usted está levantado, usted está sentado, levante su mano, que lo único que queremos hacer es orar por usted un momento antes de terminar. Lo único que vamos a hacer. ¿Habrá alguien? Dios me la bendiga, hermana. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más? Que Dios bendiga a este hermano, querido amigo, caballero que está por aquí, familia de don Héctor. Dios bendiga a nuestra hermana ahí atrás. ¿Alguien más? Muy bien. Esas personas que levantaron la mano, por favor, estén un momento en pie y son tan amables. Un momentito. La iglesia debe estar dando gracias porque de esto es de lo que se trata. De seres humanos que descubren que en la cruz Dios les está dando una oportunidad. Como se la dio a usted y como me la dio a mí, como todos los días nos la da. Yo le voy a pedir a algún anciano o anciana de la iglesia que se acerque donde están algunas de esas vidas. Donde está cada una de estas vidas, perdóneme. Si le es muy incómodo donde la persona está sentada, hágale moverse al pasillo para que ahí pueda orar por él o por ella, el anciano o la anciana en cuestión. Un anciano o una anciana asegurándose de estar acompañando a todas las personas que levantaron su mano y que están en pie. Y la iglesia, no estamos en momento de entretenernos, estamos en momento de oración, estamos en momento de intercesión. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Las personas que estén cerca de donde haya alguien de pie, que un anciano o anciana le esté acompañando, asegúrese de usted estar juntándose con el corillo de los que están ahí, que espiritualmente están conectados orando por esa persona que está cerca de usted. Así que toda la iglesia está ocupada en este momento, presentándose a sí mismo, pero también presentando estas vidas. Alabamos tu nombre, Dios. Estas vidas han respondido al reclamo tuyo. Tú conoces sus mentes, sus corazones. Conoces su cuadro de vida. Pero sobre todas las cosas tú les amas. Tú les amas y deseas bendecirles. Por favor, Dios, derrama tu Espíritu Santo en esta hora sobre estas vidas. Derrama tu Espíritu Santo que les dé entendimiento para ellos comprender que esto está ocurriendo porque tú los amas, porque tú los tienes en tu noticia, porque tú los tienes presentes en el centro de tu corazón,
porque tú los tienes al alcance de tu mirada, porque tú siempre has estado pendiente de ellos. Tú conoces la razón específica por la cual estas personas se han puesto en pie. Déjales saber que tú los conoces por su nombre. Déjales saber lo mucho que te interesa a ti construir una relación estrecha con sus vidas, de contacto, de significado. Quita de la mente de estas personas cualquier pensamiento que no sea tuyo, que no les haga bien. Muéstrales, Dios, que ellos son parte del proyecto de vida tuyo. Revélales que no hay mayor gozo que el de servirte. Revélales que no hay mayor gozo que el encontrar en Jesucristo el sentido de la vida y para la vida. Y libértanos a todos de la carga de pensar que es por nuestros propios merecimientos, sino que lo que somos, lo somos por el amor tuyo, por la misericordia tuya y por la gracia tuya que ha salido a nuestro encuentro. Estas vidas están en tus manos. Estas vidas son tuyas. Te las entregamos a ti, Señor. Te las entregamos a ti porque tuyas son. Y permite que de hoy en adelante ellos estén dispuestos y dispuestas a permitir que la luz de la cruz opere un cambio nuevo en sus vidas. Obed Suriel se tuvo que ir. Vamos a cantar entonces el que aparece acá. O ese que tú estás cantando, que la gente lo sabe. Vamos a cantar ese que tú estabas tocando ahí, que la gente lo sabe. Y yo sé que estás aquí, ¿verdad que sí? Eileen, yo sé que estás aquí, ¿verdad? Es ese. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí.